Buenos días o buenas tardes, profesor. Depende de cuándo esté viendo este video. Mi nombre es Carolina Insunza, pertenezco a la carrera de Geología y este es el video base de la evaluación de desempeño número 2. En la evaluación de desempeño nos plantean un problema que se enfoca en la construcción, análisis de un colector de agua o cañería de un edificio de 20 pisos. Desde el piso 1 al piso 19 nos dice que es una cañería cilíndrica recta, normal como las que conocemos todos, pero en el piso 20 ocurre una curvatura en la canaleta que forma como una especie de parábola. Nos dan datos sobre que cada piso mide 2.5 metros, el diámetro del colector de la cañería y el grosor. Además, nos dicen que 1 gramo de PVC que nos están dando el material con el que nos vamos a construir es igual a 1 centímetro cúbico. Por ende, yo, para hacer los cálculos más o menos, trabajé solo con centímetros cúbicos. Las preguntas que nos plantean van de la mano del volumen del agua máximo que puede contener el colector y cuánto pesa la estructura. Entonces lo que voy a empezar a hacer yo es calcular cómo voy a armar el sistema. Yo el sistema lo dividí en 2 partes, entonces primero voy a calcular la cañería recta y luego voy a hacer la cañería curva del piso 20. Entonces, para la construcción de la primera cañería cilíndrica de PVC, ocupé derivadas parciales. Nos dicen que la altura de la cañería, o sea, los pisos que abarca son 19, nos dijeron en el enunciado que cada piso medía 2.5 metros, entonces yo multipliqué los 2,5 metros por los 19 y me da 47,5. Pero aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque por lógica tenemos que dejar un espacio en el piso 1, o sea, en el pedazo de cañería que termina en el piso 1. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos considerando los 47.5 metros, va a ser que la cañería va a quedar en el suelo, o sea, en el cero. Entonces, el agua se va a tapar, sin considerar que ya la cañería estaba tapada por la empresa de construcción, pero si nosotros hiciéramos la cañería que sea ocupable, no podríamos hacerlo con esta altura porque va a quedar pegado al suelo y el agua no va a salir, se va a tapar con la tierra o con el cemento que haya en el suelo. Entonces lo que yo hice fue dejarle un margen de 0,5 metros, entonces lo ocupé con 47 metros. Esos 47 metros los pasé a centímetros y me da una altura de 4.700 centímetros. Teniendo eso, bueno, nos dan el diámetro externo de 10 centímetros, por lo que el radio externo va a ser de 5 y el radio interno nos va a quedar de 4,5, pues el grosor de acá es de 0,5 centímetros. Bueno, por derivadas parciales, vamos a calcular el volumen del contorno o del cilindro hueco, por así decirlo, que nos va a dar el volumen para saber cuánto volumen de PVC, cuánto material vamos a necesitar para construir la primera parte de la cañería del edificio. Lo primero que tenemos que hacer es plantear las derivadas parciales que van a hacer que la derivada parcial del volumen con respecto a dr va a ser, o sea, por el incremento que tiene el radio, que serían 0,5, más la derivada parcial del volumen con respecto a la altura por el incremento que sufre la altura. En el dibujo de acá, yo no puse la tapa o si la cañería fuera cerrada, pero yo la calculo como la cañería cerrada. ¿Por qué?
porque yo voy a hacer un arreglo, entonces voy a cortar una parte de acá al lado, pero después solo voy a explicar. Lo que debo aclarar es que yo la calculé con una tapa superior. La conexión con la segunda parte la vamos a ver más adelante, pero la calculé con una tapa. Por eso voy a ocupar DH 0,5, porque arriba va a estar sellado. Entonces, la derivada parcial, acá están, respecto de R me da 2pi R por H, y respecto de H me da pi por R cuadrado. El de R va a ser 0,5, porque el incremento de R va a ser el grosor, y de H va a ser 0,5 porque consideré una tapa o el cilindro cerrado por la parte superior. El H que voy a ocupar va a ser el H interior, porque ocupé una tapa o algo así, digámoslo. Me da 4.699,5 porque le resté los 0,5 de grosor de la tapa. Ya, entonces pasamos esto a la ecuación que teníamos acá, la reemplazamos y me da un volumen de 66.469,43 centímetros cúbicos de material para construir la cañería. Todo esto que está pintado en verde. Bueno, acá falta la tapa de arriba, pero... Entonces, lo que yo estaba tratando de explicar era que, miren, en esta parte yo consideré que aquí va a haber una tapa. O sea, en el volumen que calculamos recién está contemplado esto. Pero lo que yo voy a hacer es hacer una tapa de acá y voy a cortar este pedazo. De esta forma que me va a quedar una tapa así, como esta. Entonces yo calculé el volumen como si fuera un cilindro de la tapa que voy a cortar para luego poner, ahí está figura. Entonces yo esta parte la voy a incrustar en el lateral de mi cañería recta para que acá entre el agua. Entonces, bueno, calculé el volumen de este cilindro, que va a ser radio 5, porque acá no vamos a considerar ningún grosor ni nada de eso. La altura va a ser el 0,5, que va a ser el grosor. Y me da 39,27 centímetros cúbicos. Entonces, lo que me va a quedar al final va a ser el volumen que obtuvimos acá arriba, menos el volumen que calculé quitándole ese pedacito de PVC, para poner después la otra parte de la cañería. Entonces lo que me queda son 66.430,16 centímetros cúbicos. Esa va a ser la cantidad de PVC, de volumen de PVC que voy a ocupar solo para hacer la cañería que va desde el piso 1 hasta el piso 19. Bueno, ya teniendo esa gran parte de la cañería lista, vamos a calcular la cañería curva. Para ello ocupé sólidos de revolución o cuerpos de revolución. Entonces, lo que yo voy a formar va a ser un toroide, que es como una especie de dona o neumático como hinchado, que va a ser como algo así. El dibujo no me quedó para nada, pero es algo así. Lo que yo pretendo hacer es que, como esto va a ser un círculo, yo lo voy a dividir en 4, porque yo solamente voy a necesitar una parte para ponerla en mi cañería recta. Y me va a quedar una forma de una parábola, que va a recibir perfectamente y con el ángulo preciso para captar la mayor cantidad de agua. Entonces, lo que tengo que hacer es que mediante la ecuación de la circunferencia, yo voy a calcular los volúmenes de la media circunferencia superior y de la media circunferencia inferior, que me dieron estos. Lo que ocurre acá es que yo voy a poner en el eje X0 una circunferencia y la voy a hacer girar con respecto al eje X.
y yo me aseguro de que la altura de este o de del pedazo de que yo quiero ocupar en mi sistema sea de 2,5, porque es lo que me resta del piso, que sería el piso 20, altura 2,5 metros o 250 centímetros, es que yo en donde se ubique el centro de la circunferencia lo voy a hacer en la altura que yo quiero. Porque si yo giro esto, me va a quedar medio toroide, o sea, un cuarto de toroide, perdón, y me va a quedar una cosa así. Y acá, a ver, así. Entonces esto me va a quedar así y va a... Quedó muy mal, pero ya. Va a quedar de altura 2,5. Con eso me aseguro esa parte. Bueno, respecto a lo que dice la teoría, habla sobre integral de los límites de R a menos R por pi, paréntesis, la media circunferencia, el volumen de la media circunferencia superior menos la media circunferencia inferior, que ya lo calculamos mediante la ecuación de la circunferencia. Entonces, esto es una diferencia de cuadrados, lo vamos a resolver y vamos eliminando cosas. Finalmente, despejamos y nos queda esto. Esto, pi 4r, lo podemos sacar, como es una constante, lo podemos sacar fácilmente de la integral. Luego desarrollamos la integral y nos da que la integral con límites de r menos r de raíz de r cuadrado menos x cuadrado de x nos da x raíz de r cuadrado menos x cuadrado más el radio al cuadrado de arcoseno, uy, me queda, faltó una c, de x partido en r. Entonces lo que hacemos nosotros es evaluar y nos da esto. Y esto es igual al teorema de Pappus. Entonces nosotros podemos asegurarnos de que esto está bien. Yo hice más cálculos acá, pero lo hice más simple para explicarlo más rápido. Entonces ya, llegamos por parámetros. No quise reemplazar enseguida los valores, porque los valores de, no lo mencioné, pero de R, que sería esto de acá, que sería como el radio, pero esto es el radio menor, va a ser 0,5 y el radio mayor va a ser acá, la diferencia de la altura, entre comillas, de que nosotros queremos lograr. Perfectamente yo lo podría haber reemplazado, pero es más engorroso y quise calcularlo así y me dio esta fórmula. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a ocupar 2 veces esta fórmula porque yo voy a generar 2 toroides, pero con circunferencias diferentes. Entonces, como mencionaba anteriormente, yo voy a ocupar 2. Entonces, el primer toroide, o la primera dona, o algo así, que voy a formar va a ser en base a esta circunferencia. Esta circunferencia va a ser la del toroide mayor, la que me va a dar como, como la carcasa de afuera. Entonces, esta circunferencia es de, bueno, ambas van a estar a la misma altura porque la altura va a ser igual. El R mayor me va a dar 2,5 metros, pero a centímetros da 250. El R menor va a dar 5 centímetros. Aplicamos directamente la ecuación que ya calculamos por integrales, la aplicamos los datos que ya tenemos y nos da este volumen. Pero recordando siempre que este volumen va a ser del toroide completo, que es como una dona.
Así, ya. Ese toroide. Nosotros no vamos a ocupar todo eso. Que lo tengo que mencionar porque es importante esa parte. Ya, entonces acá tenemos el primer toroide que va a ser el toroide más grueso. O sea, el que va a tener acá mayor... sí, va a ser más grueso. Nos da este volumen, que son 123.370,055 centímetros cúbicos. Ya, tenemos un toroide listo. El segundo lo voy a formar en base a una circunferencia más pequeña que la anterior. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer el segundo toroide más pequeño, o sea, como más delgado. Entonces lo que voy a hacer después va a ser una diferencia de los volúmenes de esos toroides. Entonces me va a dar un toroide hueco. Pero la diferencia de esos toroides me va a dar el grosor o el volumen del PVC que yo necesito. Pero todo esto hablando todavía del toroide completo. Ya, entonces, para calcular el segundo volumen, bueno, hice lo mismo, reemplacé y me da este volumen, que va a ser el toroide más pequeñito, es más pequeño que el primero. Entonces, para yo calcular el volumen de la diferencia entre los dos, ocupé una resta nomás. Entonces, resté el volumen del toroide mayor menos este de acá, que es el más pequeñito, y me da esta diferencia, que sería lo que está, a ver, ya, imaginémonos que ese es un toroide, o una dona, como una especie de una dona, entonces este volumen va a corresponder a lo que va de acá, como considerando que esto es hueco, ¿ya? Sería como la cantidad de PVC que yo necesito. Pero como yo no necesito todo este completo, yo dije al principio que lo voy a partir en 4. De esa forma me va a quedar esto. Entonces yo la diferencia de acá, que era esto completo, lo partí en 4 y me da el volumen de esto, que está pintado en rosadito, que sería la cantidad de material o el volumen del grosor de esta figura, que sería un cuarto de toroide. Me da 5.860,08 centímetros cúbicos, ¿ya? Entonces ya tenemos bastante adelantado, tenemos el calculado de los volúmenes de la cantidad de material que vamos a necesitar de toda nuestra cañería. Si nos fijamos van a encajar perfectamente porque la otra cañería iba a quedar así, considerando que acá está cerrado, entonces acá yo voy a hacer un huequito, acá, y vamos a encajar este aquí, entonces va a quedar así. Todo considerando lo que esto es más grande, y bla, bla, bla. Ya. Entonces, respecto a las preguntas que nos plantearon, que sería el volumen máximo de agua que puede almacenar el colector. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, hay que calcular primero el volumen interior de la canaleta recta más el volumen interior de un cuarto de toroide hueco, porque va a ser lo que va a estar adentro. Entonces, para calcular el volumen del cilindro primero, ocupé el radio interior, obviamente, y acá ocupé la altura, considerando que la tapa que va a ir arriba es como la tomé y la puse para el otro lado, entonces ocupé la misma la altura interior que me daba. Considerando el espacio que le dejé abajo a la cañería para que pudiera salir el agua normalmente. Entonces me da este volumen. Por el otro lado, el volumen interior del toroide hueco ya lo habíamos calculado, que era este volumen, era el volumen este, del toroide calculando con la circunferencia de 4,5. Entonces este volumen lo dividí en 4 porque vamos a ocupar un cuarto nomás de ese, y me da esto. Entonces esto
se suma y me da 274.018,644 centímetros cúbicos. Nosotros sabemos que un centímetro cúbico es igual a 1 ml y que 1000 ml van a ser 1 litro, entonces yo pasé todo a litros porque es más bonito trabajarlo en litro, entonces me da 274,19 litros. Que esto va a ser la cantidad máxima de agua que va a poder contener el colector o el sistema de cañerías completo. El peso, bueno, la segunda pregunta nos dice ¿cuál es el peso de la estructura llena? Considerando el peso del agua que está completo, o sea, que ya está llena de agua, y el peso del colector vacío. Acá vamos a ocupar por fin los cálculos que hicimos al principio. Ya, entonces el peso del agua lo vamos a sacar del ejercicio anterior, porque nosotros sabemos que el agua tiene densidad 1. ¿Qué quiere decir eso? Que 1 centímetro cúbico de agua o 1 gramo, como lo queramos ver, va a ser igual a 1 ml. Entonces, podemos hacer el cálculo directo. Entonces, como acá tenemos litros, 1 litro es equivalente a 1 kilogramo, porque 1000 ml es igual a 1000 gramos. Perdón, kilogramos. Entonces, vamos a pasar al tiro estos 274,019 litros a kilogramos, acá. Ya tenemos el peso del agua. Ahora tenemos que calcular el peso del colector vacío. Como ya calculamos anteriormente los volúmenes, acá arriba lo tenemos. Primero calculamos el del la cañería recta, sacándole el volumen de la tapita que quitamos, nos da esto, este volumen, y ese volumen lo sumamos a el cuarto de colector que calculamos acá abajo, que sería este. Entonces eso lo sumamos acá, y nos dan, bueno, esto está todo en centímetros cúbicos, pero yo lo pasé a kilogramos, como también es una medida casi directa, y me da 72,29 kilogramos. Sumamos estas dos cosas y me da que el peso de la estructura llena, considerando la estructura, el sistema de cañerías y todo eso, me da en total 346,31 kilogramos. Bastante pesado. Y bueno, las otras preguntas son de análisis, entonces acá vamos a conversar un poco más. Entonces nos dice, discuta la cantidad de agua que usted cree que pueda soportar el colector antes de que genere una falla. Bueno, va a depender todo esto de cuánto o qué tan bueno sea el soporte que lleve las cañerías, porque por lo que yo sé, las cañerías cuando van pegadas a un edificio, supongamos que ese es el edificio, van con unas abrazaderas metálicas, que no sé cómo se llaman en realidad, pero van una cosa así. Y así hacia abajo. Estas abrazaderas van unidas acá, estas son de metal la mayoría de las veces, pero pueden ser de cualquier material. Entonces, bueno, yo digo, mi respuesta es que que puede contener la misma cantidad de agua que ya habíamos calculado, pero va a depender de la cantidad de abrazadera, o sea, la calidad de la abrazadera, porque si yo pongo una abrazadera acá arriba, o sea, una a la mitad, no sé, cada 5 pisos, esto no me va a aguantar los 300 y tantos kilos que pesa todo junto. Eso para empezar. Lo otro es que acá me dice que la cantidad de agua hasta que genere una falla. Bueno, la falla que yo le veo, así a lo máximo, podría ser que se me cayera todo este sistema. Porque es casi imposible de que esta cañería acá a la mitad se me explote por la cantidad de agua. ¿Por qué? Porque es como un vaso. Cuando nosotros llenamos un vaso, así,
¿Qué pasa? El vaso no se me va a romper acá, porque el PVC es bastante resistente al tema de la presión, o sea, tiene que haber demasiada presión, y la lluvia, que va a ser lo que va a llenar generalmente, no sé qué más podría hacerlo, no tiene la presión suficiente como si es que nosotros pusiéramos una manguera acá arriba. No va a funcionar así la lluvia. Entonces va a pasar lo mismo que pasa en un vaso, que va a hacer que se va a rebalsar, y esa sería como la falla más grande respecto de agua, o sea, la falla, sí, con respecto al tema lluvia y cosas así, sin contar la estructura, porque no está en nuestros planes el tema de las abrazaderas que les mencionaba, pero eso sí podría ser una gran falla porque no tiene el soporte suficiente para mantener tanto peso unido. Y entonces la segunda, o sea, la segunda como falla que podría tener sería que, que la extensión curva, la que va acá, a ver, voy a cambiar el color, que la extensión curva, esta que está acá, esta, se saliera por el peso, pero lo dudo, porque es tan pocos metros comparado con el resto que se podría salir de esta parte si el pegamento o con lo que lo pusieran no fuera lo suficiente resistente, se podría salir de acá. Pero por el peso que esta tuviera en sí, no se saldría. Tendría que ser malo el pegamento o con lo que lo uniera. Eso serían las fallas. Sigo creyendo que la cantidad de litros que se pueden poner son los que calculamos como litros máximos. Bueno, pasando a la pregunta número 4, pero yo le puse la D. ¿Qué medidas implementaría usted para evitar esta problemática a futuro? Bueno, para empezar, creo que la medida más lógica que yo pondría sería un cartel para que no me taparan el colector y la cañería, para empezar, porque esto es de un error humano. Entonces, nosotros mismos los humanos tenemos que prevenir cierta situación, porque nada que ver que no anden tapando las cañerías. Bueno, esa para empezar. La segunda como medida que yo tomaría sería cambiar la forma de la canaleta. Más que nada por un tema de acumular más agua en caso de que pasara el tema de que nos taparan la cañería con una estructura rectangular o un prisma alargado, no pasaría, o sea, aguantaría un poco más el tema del volumen de agua. Y el material de construcción también podría ser una medida diferente, porque claro, el PVC es súper livianito, pero hay materiales que son más livianitos, como el poliacetato, entre otros, que nos ayudaría por el tema de las anillas o de las abrazaderas que sostendrían nuestra cañería para que no se nos caiga, porque eso puede ser igual un peligro de tema público, porque hay que ver si es que no se nos cae la cañería, porque puede que estén pasando gente y se cae la cañería en la cabeza y se muere. Y lo otro que podríamos hacer es cambiarle la forma a la cañería o sea, la cañería esa que está curva en el piso 20, porque de esta forma puede ser más probable que se caiga, que se desmorone de esta parte de acá que va unida a la cañería, a que la cañería fuese una cosa así, recta, y fuera así. Y que acá estuviera la entrada de agua. Y eso, en palabras más generales, serían mis propuestas para mejorar el sistema. Creo que la cañería que construí es bastante firme y bueno, esta sería la resolución de mi evaluación de desempeño. Espero que se encuentre bien, profesor, que se cuide del coronavirus y estamos en contacto.